días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta mañana que Dios nos ha dado el privilegio, aleluya, de poder resucitar, como siempre lo suelo decirlo. Usted y yo amanecimos vivos, disfrutamos un día extraordinario donde miles de personas, ahora mismo millones, ¿cuáles miles? Estamos hablando de millones de personas en diferentes culturas, se reúnen para adorar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque juntamente con millones de hermanos en diferentes partes del mundo nos unimos en este día para traer gloria, para darte alabanza en este día extraordinario. Gracias porque tu misericordia se extiende sobre cada uno de nosotros. Yo oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones, mis amados hermanos. Le cuento pues que estamos, mis amados hermanos, a tan solo 14 días, mis amados hermanos, para celebrar nuestro tercer aniversario de los devocionales desde el corazón de Dios. Estaremos el junio 14, día viernes. Las puertas se abren a las 6 de la tarde. Estaremos iniciando a las 7 de la noche. Esto va a ser en el Centro de Fe y Esperanza, en el barrio El Pedregal. Esto es en la calle 101, número 73 a 93. Recuerde, este es el lugar donde estaremos, mis amados hermanos. Estoy seguro que usted podrá acompañarnos y saber que este será un día de mucha bendición para cada uno de nosotros, donde celebramos fiesta y le damos gloria a nuestro Dios. Muy bien, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes una palabra en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 hasta el versículo 14. Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 14, vamos a compartir un tema acerca de la actitud correcta al orar. Lucas 18:9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola, mi hermano, tiene una revelación muy poderosa, porque indudablemente muestra una enseñanza muy poderosa de cuál es la actitud correcta a la hora de orar. La actitud correcta cuando vamos a orar, y cuáles son de alguna manera la postura que debemos de tomar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a cómo Dios mira las cosas. Usted puede notar que ambos suben al templo a orar, o dos personas totalmente diferentes, pero cada uno manifiesta su manera de dirigirse a Dios. Pero la Biblia, al terminar el versículo, habla de que hay una oración que es escuchada o que toca el corazón de Dios, pero hay otra oración que no tiene ningún respaldo, que simplemente son palabras, y esto tiene que ver mucho con nosotros los seres humanos. Entonces aquí aprendemos varias cosas que yo le invito para que comencemos a analizar y nos demos cuenta lo que Dios nos está hablando a través de esta palabra. La Biblia habla que ambos obviamente subieron al templo a orar, y cuando el fariseo sube a orar, él no sube pensando en la condición de que es pecador, que necesita misericordia,
sino que sube con la actitud de considerarse justo. Al considerarse justo, al considerarse que no es pecador, entonces no necesita intervención de Dios, no necesita misericordia, no necesita nada porque ya él mismo se autoconsideró que no hay nadie tan bueno como él. Entonces, a mí me parece que cuando uno toma esta postura, realmente él es rechazado completamente delante de Dios. La Biblia habla que todos los seres humanos necesitamos de misericordia y donde necesitamos el perdón, pero hay quienes son de alguna manera muy osados, muy atrevidos. Y usted creo que ha escuchado, en algún momento lo dijimos nosotros cuando decimos los seres humanos, es que yo no soy tan malo. Yo soy un hombre responsable, yo no he matado a nadie, soy responsable con mis hijos, soy responsable en mi hogar. Mi único pecado es que quizás me tomo algunas cervecitas, pero yo no le hago mal a nadie y quizás, como decimos los colombianos, una canita al aire. Para un colombiano una canita al aire es una infidelidad, o sea, es decir, una canita al aire como quien dice, esto no es tan condenado por Dios porque soy tan justo y soy tan perfecto que me puedo dar ese gustico. Entonces note que así somos los seres humanos. Bueno, la Biblia registra en el versículo, mira lo que dice la Biblia, en el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a otros, les dijo esta parábola. Los dos hombres subieron, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo habla del tipo de personas que sube a orar, uno porque no se considera pecador, pero sin embargo va a orar a exhibir su propia justicia. Se considera muy bueno. Otra de las cosas del fariseo es que vive muy pendiente de la conducta de los demás, extremadamente pendiente de la conducta de los demás, y esto hace de alguna manera que él se considere justo, que no necesita ser limpiado. Proverbios capítulo 30 versículo 12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y muelas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. O sea, el Señor está diciendo, hay una generación de gente que se considera muy limpia. Es que yo no soy tan malo, yo soy un hombre o una mujer en esta condición. Dice que cuyos ojos son altivos y sus párpados están levantados en alto. O sea, ellos se consideran limpios, justos y los pecadores son los demás. Como usted ha visto, los seres humanos decimos, es que yo no soy tan malo como fulano de tal, yo no soy tan vicioso como fulano de tal, lo mío no es tan perjudicial como aquel. Así se comparan los seres humanos. Y la Biblia dice que esa generación, que sus dientes y sus muelas son como espadas y cuchillos, o sea, se devoran a los demás con su habladuría y ellos se consideran muy justo. Entonces note la clase de oración que hace el fariseo. El fariseo se coloca en pie y ora consigo mismo diciendo, Dios, escuche, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. ¿Usted no ha visto que hay personas que hablan así? No, es que yo no soy como aquel, es que aquel sí es un vicioso, aquel tiene como 4 o 5 mujeres, y aquel no, ese es un ladrón, ese es un abusador, ese... Entonces, los seres humanos tendemos mucho a compararnos los unos a los otros, incluso aún dentro del templo, incluso aún dentro de la oración, nos consideramos muy justos, vivimos muy pendiente de la conducta de los demás, y este hombre comenzó a decir todo lo que hacía. Uno menospreció al que estaba ahí y comenzó a decir lo que hacía. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que me gano. Note, este hombre, o sea, se estaba alabando a sí mismo. Incluso la palabra de Dios dice en 2 de Corintios, el capítulo 10, versículo 17, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.
Note que Dios está descalificando a aquellos que tienen esa actitud donde piensan que su oración es escuchada porque se consideran justos. De alguna manera, personas que tienen una mala actitud a la hora de orar. Isaías en el capítulo 1, versículo 15, dice la palabra del Señor, dice sobre Isaías capítulo 1, perdón, versículo 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. O sea, a Dios no lo vamos a convencer por oraciones preconcebidas, oraciones manipuladoras, colocando lo que consideramos que nosotros hacemos bien, donde nos consideramos limpios en nuestra propia opinión, donde creemos que Dios escucha nuestra oración porque hacemos cosas para el reino, pero indudablemente es para alabarse a sí mismo y menospreciar a los demás. Mientras que el publicano estaba lejos y dice que ni quería, versículo 13, más el publicano estando lejos ni quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Note la diferencia. El fariseo no se consideraba pecador, por tanto no necesitaba misericordia. Pero este publicano fue a orar y se consideró que fallaba, que era un pecador. En otras palabras, necesito misericordia. Ahora yo le pregunto, ¿quién fue el que salió justificado? ¿El que diezmaba? ¿El que ayunaba? ¿El que oraba? ¿El que tenía una apariencia de ser un buen cristiano? ¿El que menospreciaba a los demás? ¿Quién fue el que salió justificado?, preguntó el Señor. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que nuestra actitud a la hora de orar, hermano, no es la palabrería, no es lo mucho que nosotros hacemos, es nuestra condición, la actitud, cómo te presentas delante de Dios, la vida que tienes delante de Dios. Nunca podemos menospreciar a nadie. Por eso es el peligro de juzgar. Por eso es el peligro de evaluar la conducta de los demás. Evaluémonos nosotros y le digamos al Espíritu Santo que Él transforme nuestra vida. Padre, yo te doy gracias por tu inmenso amor. Gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.